¿Cuándo un error médico deja de ser solo un error y se convierte en un delito? Esa es la pregunta central que analiza una sentencia que hizo historia en Colombia, la SP 481-2023 de la Corte Suprema de Justicia. Hoy vamos a meternos de lleno en este caso, que nace de la trágica muerte de una niña de 11 años y que de paso redefine los límites de la responsabilidad de los profesionales de la salud. Para entender por qué la Corte tomó la decisión que tomó, es clave, es fundamental que reconstruyamos la secuencia de los hechos. Así que viajemos en el tiempo a esos 6 días fatídicos de junio de 2012. Miren esta línea de tiempo, es una espiral vertiginosa. En la primera visita, el 1 de junio, el diagnóstico parece simple, gastroenteritis. Pero apenas 2 días después, la niña, ALG, no mejora y sus padres la llevan de nuevo. Y ojo aquí, porque esta segunda visita, la que llamamos reconsulta, es el epicentro de todo el caso. Para la noche de ese mismo día, la situación ya era crítica y 3 días más tarde, el desenlace fue fatal. Es que, no eran síntomas que aparecieron de la nada. La familia contó que llevaban más de 2 semanas con un cuadro muy claro. Una sed que no se calmaba con nada, un deterioro general, eran señales de que algo más estaba pasando, algo mucho más grave que una simple infección estomacal. Y aquí es donde la historia se parte en dos. Por un lado, tenemos a unos padres muy alarmados, describiendo que la niña no mejora, que los síntomas persisten. Y por el otro, al médico, que diagnostica gastritis, considera que está estable y la manda de nuevo para la casa. Es justo en esa brecha, en esa desconexión, donde la justicia va a poner la lupa. Imaginen esto, solo 11 horas después de esa segunda consulta, la niña vuelve a urgencias. Su corazón late a 156 pulsaciones por minuto. 156. Un signo clarísimo de que estaba en una crisis muy severa. El diagnóstico de gastritis se estaba cayendo a pedazos frente a la cruda realidad. Con este desenlace, era inevitable que el caso llegara a los tribunales, planteando una de las preguntas más difíciles que existen en el derecho penal y la ética médica. El punto es este, y es crucial. No todo resultado adverso en medicina es un delito. La justicia tenía que definir si esto fue una fatalidad, uno de los riesgos de la práctica médica, o si se cruzó una línea, la línea hacia la negligencia criminal. La acusación formal fue por homicidio culposo. ¿Qué significa esto? Que la fiscalía nunca dijo que el médico quería causarle la muerte. Para nada. Lo que argumentaba es que su forma de actuar fue negligente, que no cumplió con los deberes de su profesión y que esa falta de cuidado llevó directamente a la muerte de la niña. Y esto nos lleva a un pilar del derecho penal. No es suficiente con demostrar que lo que el médico hizo o dejó de hacer causó la muerte. No. La Corte tenía que probar algo más, que el médico creó un riesgo que legalmente era inaceptable, un riesgo que un profesional diligente y cuidadoso no habría tomado. Entonces, ¿cómo se mide si el médico actuó bien o mal? Bueno, la Corte no usó un criterio subjetivo de «me parece que», sino que fue a un estándar objetivo y técnico. Este concepto es la clave de todo, la lex artis. Pensemos en ella como la regla de oro de la medicina, la vara con la que se mide si un acto médico fue correcto. No se trata de exigir que los médicos sean infalibles o adivinen el futuro, para nada, sino que sigan los protocolos y el conocimiento científico aceptado para ese momento y en esas circunstancias. Toda intervención médica, por simple que sea, tiene un riesgo permitido, es inevitable. El problema, y aquí está el meollo del asunto, es cuando el actuar del médico va más allá de ese riesgo y crea un peligro que la ley ya no tolera. Ahí es donde se cruza la línea. Al analizar en detalle esa segunda consulta, la Corte no encontró un solo error aislado. Lo que vio fue algo más parecido a una cascada, una cadena de omisiones críticas que, todas juntas, demostraban una grave falta al deber de cuidado. Analicemos esta cadena. Primero, era una reconsulta. Esa es la primera gran bandera roja, y la ignoró. Segundo, no revisó la historia clínica anterior de apenas 2 días antes. Tercero, le restó importancia a los síntomas que los padres le estaban describiendo con angustia. Cuarto,
Pasó por alto una taquicardia, 110 latidos por minuto para una niña en reposo es una señal de alerta. Y quinto, el remate. Con todo ese cuadro, no ordenó ni un solo examen básico para verificar su diagnóstico. Para la Corte, la suma de todo esto fue una violación clarísima de la lex artis. Y la evidencia física era contundente. El corazón de la niña literalmente gritaba que algo andaba muy mal. Pasó de 80 latidos por minuto en la primera consulta a 110 en la segunda con el médico acusado y finalmente a 156 cuando lo hospitalizaron. Es el cuerpo de la niña mostrando una lucha cada vez más desesperada. Por supuesto, la defensa tenía un argumento fuerte, y es uno muy común en estos casos. Están juzgando al médico con el diario del lunes, conociendo el resultado final. Argumentaban que en ese momento, con la información que tenía, un diagnóstico de gastritis era razonable, que no se le podía exigir adivinar una enfermedad subyacente que además era poco común. Pero aquí viene el giro brillante en el razonamiento de la Corte. Aclara que el reproche penal, la culpa, no era por fallar en el diagnóstico de diabetes. No, la negligencia, el núcleo del delito, fue la falta de diligencia, fue el no haber seguido los protocolos que la lex artis exige ante una paciente que vuelve porque no mejora. Y la Corte no se lo sacó de la manga, se apoyó directamente en la Ley de Ética Médica. El artículo 10 es clarísimo. El médico debe dedicar el tiempo necesario y ordenar los exámenes indispensables. Al no hacerlo en una reconsulta, la Corte concluyó que el médico no solo cometió un error, sino que violó una norma explícita de su profesión. Y lo que dijeron los peritos médicos en el juicio fue demoledor. Un simple examen de orina o una glucometría, exámenes de rutina, baratos, rápidos, hubieran encendido todas las alarmas. Es decir, no se le pedía al médico ser adivino, se le pedía usar las herramientas básicas que tenía a su disposición. Y bien, ¿cuál fue la decisión final de la más alta corte penal del país y, más importante aún, qué nos enseña este caso para el futuro? La Corte Suprema no tuvo dudas, confirmó la condena de las instancias inferiores, declarando al doctor Andrés Eduardo Carvajal Sabogal penalmente responsable por la muerte de A.L.G. Y la pena fue contundente, 36 meses de prisión, una multa económica y quizás lo más significativo para un profesional, la suspensión de su licencia médica por casi 2 años. Un mensaje muy claro sobre la seriedad con que la justicia ve la violación del deber de cuidado. El legado de esta sentencia es profundo. Para los médicos, deja una lección de oro. Una reconsulta no es una visita más, es una alerta máxima que exige la mayor diligencia. Y para los abogados, demuestra cómo la prueba técnica y el testimonio de la familia pueden construir un caso sólido de negligencia, centrándose no en el resultado final, sino en cómo se creó un riesgo injustificado. Este análisis nos deja con una reflexión final. Este caso no busca generar desconfianza hacia los médicos, para nada. Al contrario, busca reforzar la inmensa responsabilidad que acompaña a su profesión, y nos obliga a todos a preguntarnos, ¿cómo mantenemos ese delicado equilibrio entre la confianza fundamental que depositamos en nuestros médicos y la necesaria búsqueda de justicia cuando esa confianza se rompe de una forma tan trágica?